La Edad Media fue una época de complejidad social, política y cultural que duró desde aproximadamente el año 500 hasta el 1500 después de Cristo, dividida en la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. Este periodo histórico se caracterizó por marcados contrastes, el auge del cristianismo, las invasiones bárbaras, el surgimiento de los reinos y el desarrollo de sistemas feudales. La caída del Imperio Romano marcó el inicio de la Edad Media, dando lugar a una fragmentación política y cultural importante. Varias tribus germánicas, como los visigodos y los francos, comenzaron a establecerse en diferentes regiones de Europa. La Alta Edad Media fue testigo de numerosas invasiones, entre ellas las realizadas por los vikingos, quienes saquearon y comerciaron por gran parte de Europa, estableciendo rutas y asentamientos en lugares tan distantes como Norteamérica. En este periodo, la Iglesia cristiana emergió como una fuerza unificadora, ofreciendo estabilidad en una época de constantes cambios. La conversión de muchas tribus al cristianismo fue un factor clave. Durante la era carolingia bajo el reinado de Carlomagno, se unificó gran parte de Europa occidental bajo el Sacro Imperio Romano, con implicaciones culturales y políticas profundas. Durante la Plena Edad Media, el sistema feudal se consolidó con una estructura definida basada en la relación de vasallaje entre los señores y sus siervos, estableciendo jerarquías estrictas. Las cruzadas fueron otro evento significativo de este periodo, impulsadas por la Iglesia, con el objetivo de recuperar Tierra Santa del dominio musulmán, fomentando un intercambio cultural. En la Baja Edad Media, se produjo un resurgimiento urbano y una expansión comercial. Las ciudades comenzaron a florecer con el comercio de productos a través de rutas que cruzaban Europa y el Mediterráneo. Las ferias eran eventos cruciales para el comercio, donde comerciantes y compradores se reunían para intercambiar bienes y servicios. La peste negra, un brote devastador que apareció a mediados del siglo XIV, tuvo un impacto significativo en la población europea, reduciendo la fuerza laboral y obligando a un reajuste del sistema feudal. En el ámbito cultural, la Edad Media vio el auge de las universidades y el surgimiento del escolasticismo, que buscaba alinear la razón y la fe. Con el acceso cada vez mayor a los textos clásicos, el pensamiento medieval se encaminó hacia el Renacimiento, sembrando las semillas de una revolución intelectual y artística. La Edad Media, a menudo vista como una época de oscuridad, fue un periodo lleno de dinamismo y cambio, establecido en el marco de una Europa que resonaba con el sonido de caballeros, cruzados, comerciantes y campesinos. A pesar de sus problemas y conflictos, la Edad Media sentó las bases para el mundo moderno, desarrollando estructuras políticas, económicas y culturales que perduran hasta hoy. La Alta Edad Media es un periodo fascinante lleno de cambios profundos y marcados contrastes. Comienza aproximadamente en el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente y se extiende hasta el siglo X, dando paso al periodo que conocemos como Baja Edad Media. Imaginemos a Lucius, un romano que vivió la transición de su civilización a lo que se convertiría en una Europa fragmentada y nueva. Lucius, nacido en una ciudad que alguna vez vibró con la actividad del imperio, ahora observa cómo distintos pueblos se asientan en el antiguo corredor de poder romano. Los visigodos, ostrogodos y francos son algunos de los grupos germánicos que empiezan a tallar sus reinos en las ruinas del imperio. Lucius ve cómo los caminos romanos, antes llenos de soldados y mercaderes, ahora son transitados por comerciantes de textiles y especias, mientras aún resuenan las lenguas latinas mezcladas con germánicas. A medida que los siglos avanzan, Lucius no solo es testigo de desplazamientos de poder, sino también de una profunda transformación cultural. La religión juega un papel crucial, el cristianismo, que en tiempos de Roma había estado ganando terreno lentamente, se convierte en el bastión espiritual. Lucius asiste, como muchos, a la construcción de iglesias que comienzan a dominar el paisaje. La vida cotidiana de Lucius cambia también, las villas romanas son reemplazadas por castillos y pequeñas aldeas fortificadas, mientras la economía se localiza cada vez más. Las monedas romanas son reemplazadas gradualmente por el trueque y las cuentas de madera en muchos lugares.
Acompañamos a Lucius en uno de sus viajes a la provincia de Hispania, donde se encuentra con la influencia visigoda. Allí, la mezcla de indulgencia romana y una creciente austeridad germánica crea un ambiente único. Aprende sobre las costumbres de los visigodos, su respeto por la ley y su rígida estructura social. La figura de Carlomagno surge hacia el final del periodo como un símbolo extraordinario de cambio, buscando unificar Europa bajo su mando y el cristianismo. Las leyendas sobre sus hazañas y su coronación como emperador romano por el Papa harán que su nombre resuene a través de los tiempos. Lucius también ve el surgimiento de las brumas del norte, los vikingos, con sus drakkars singrando los mares, trayendo consigo leyendas y temores. Las incursiones vikingas infunden el mundo con una nueva realidad, mientras Lucius escucha relatos de sus asaltos en monasterios ricos y sus costumbres vistas como exóticas y bárbaras. Finalmente, el papel de la educación y la sabiduría no puede pasar desapercibido. Los monasterios se convierten en centros de aprendizaje, con monjes copistas que preservan la antigua sabiduría romana a través de sus manuscritos, sirviendo como luz en tiempos donde la oscuridad amenaza. Lucius, ya anciano, reflexiona sobre los significativos cambios de la Alta Edad Media. Entendiendo que a pesar de las turbulencias y fracturas, las semillas de muchas naciones futuras están germinando. Así, el final del periodo marca no solo una transición de tiempos sino también de aspiraciones, donde tanto el caos como la consolidación comienzan a dejar sus marcas imborrables. Este relato nos brinda una mirada sobre la Alta Edad Media, donde entre ruinas y renacimientos, los hombres como Lucius se adaptaron y transformaron, dejando un legado crucial de lo que fue el comienzo de una Europa naciente. La Plena Edad Media, también conocida como la Alta Edad Media, es un periodo de la historia europea que se extiende aproximadamente desde el año 1000 hasta el año 1300. Se caracteriza por una serie de transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que marcaron el desarrollo del continente. Durante la Plena Edad Media, la Europa occidental estaba marcada por el feudalismo, un sistema que se asentaba en la concesión de tierras a cambio de servicios militares. Los señores feudales dominaban grandes extensiones de tierra y ejercían poder sobre los campesinos que trabajaban para ellos. La época fue testigo de grandes avances en la arquitectura, especialmente con el surgimiento del estilo gótico. Las catedrales góticas, con sus arcos apuntados y vitrales coloridos, simbolizaban el poder de la Iglesia y se convierten en centros de devoción y comunidad. La vida de la mayoría de las personas durante la Plena Edad Media estaba estrechamente ligada al ciclo de las estaciones y las exigencias del trabajo agrícola. Las aldeas eran el centro de la vida comunitaria, donde se celebraban mercadillos, festivales y eventos religiosos. La Iglesia Católica tuvo una influencia tremenda durante este periodo. Se intensificó la construcción de monasterios y conventos que servían como centros de aprendizaje y acopio de conocimiento. Las peregrinaciones a lugares sagrados se volvieron comunes. La Plena Edad Media también fue un tiempo de importantes consolidaciones en el poder político. Los reinos empezaron a transformarse en poderosos estados-nación. Las cruzadas tuvieron grandes implicaciones en el intercambio cultural y en la política. El comercio comenzó a florecer de nuevo con el establecimiento de rutas comerciales. Las ciudades italianas como Venecia y Génova se convirtieron en potencias comerciales debido al comercio con Oriente Próximo y otros lugares. La aparición de gremios jugó un papel crucial. Durante la Plena Edad Media, la fundación de universidades como la de Bolonia y París permitió un crecimiento considerable del conocimiento y el debate intelectual. Se estudian las obras de autores antiguos, traducidas y adaptadas, y emerge un nuevo enfoque hacia el razonamiento lógico. Al final de este periodo, las condiciones para el Renacimiento comienzan a tomar forma con los descubrimientos tecnológicos y científicos. Los nuevos métodos de agricultura, combinados con un uso más eficaz de los recursos, posibilitaron una gran expansión poblacional. En resumen, la Plena Edad Media fue un periodo complejo y fascinante que preparó las bases del mundo moderno. Las interacciones sociales, el arte y la arquitectura, la vida comunitaria, y los eventos políticos y económicos de la época siguen influyendo en nuestra realidad actual.
La Baja Edad Media es una etapa en la historia europea que abarca desde finales del siglo XI hasta finales del siglo XV. Este periodo es crucial en la configuración del continente tal como lo conocemos hoy, con el renacer de las ciudades, la expansión del comercio y las primeras universidades. Política y territorio. Uno de los aspectos más evidentes de la Baja Edad Media es el fortalecimiento de los estados nacionales. Los reyes comienzan a consolidar su poder, centralizando administraciones y manteniendo a los nobles bajo control, como en Francia bajo Felipe II y en Inglaterra bajo Enrique II. Economía. Durante la Baja Edad Media, Europa experimentó un auge económico sin precedentes. La agricultura se benefició de innovaciones técnicas, como el uso del arado pesado y la rotación de cultivos, que aumentaron la producción, propiciando el crecimiento de las ciudades como centros de comercio e industria. La expansión de rutas comerciales, como la Liga Hanseática en el norte y las rutas a lo largo del mar Mediterráneo, facilitó el florecimiento del comercio internacional. Las ciudades se convirtieron en centros vitales de comercio e industria, impulsando la economía europea. Sociedad. La estructura social también experimentó cambios importantes. Aunque la sociedad seguía siendo estratificada, la aparición de la burguesía y las crecientes oportunidades en las ciudades permitieron una movilidad social antes impensable, convirtiéndose en centros culturales. Cultura. La vida cultural y científica conoció un gran desarrollo. Se fundaron universidades por toda Europa, como la Universidad de París, que se convirtió en un referente intelectual. El redescubrimiento de los textos clásicos alimentó un floreciente movimiento intelectual. Este periodo fue testigo de grandes avances en la filosofía gracias a pensadores como Tomás de Aquino. La vida intelectual empezó a desafiar las concepciones medievales, impulsada por el contacto con el mundo islámico durante las cruzadas. Religión. La época estuvo marcada por los conflictos religiosos. Las cruzadas, iniciadas a fines del siglo XI, son la manifestación más evidente de la tensión entre el cristianismo occidental y el islamismo. La competencia entre el papado y las monarquías europeas afectó el desarrollo político y social. Arte y arquitectura. El arte gótico se convirtió en la corriente dominante. Las catedrales góticas, con sus impresionantes arcos apuntados y rosetones, testimoniaban la fe y la creciente importancia de las ciudades. La arquitectura civil también mejoró, reflejando el poder de los gobernantes. Desafíos. La Baja Edad Media no estuvo exenta de crisis. La peste negra desatada en el siglo XIV diezmó a la población, causando una desestabilización social y económica de larga duración. También se experimentaron periodos prolongados de conflicto, como la Guerra de los 100 años. En conclusión, la Baja Edad Media fue un periodo de notables cambios y desarrollos. Si bien estuvo plagada de crisis, también fue una era de transformación que sentó las bases para el Renacimiento y la Europa moderna. La centralización de los poderes estatales, la expansión económica y urbana, los avances culturales y el conflicto constante dieron forma a una Europa en transición. En el corazón del mundo antiguo, el Imperio Romano fue una fuerza imparable. Sus legiones se extendían desde las arenas doradas de Egipto hasta las brumosas islas de Britania, reflejando la grandeza de su civilización, el poder de sus ejércitos y la sofisticación de sus políticas. Sin embargo, como todas las historias de esplendor, el imperio también enfrentó su ocaso. La caída del Imperio Romano no fue un evento repentino, sino una serie de cambios graduales, conflictos y decisiones que se tejieron a lo largo de los siglos. Esta historia empieza en el siglo III de nuestra era, un periodo de crisis múltiple. Las fronteras del imperio eran constantemente amenazadas por pueblos bárbaros, como los germanos que cruzaban el río Rin y los persas que avanzaban desde el este. Internamente, el imperio enfrentaba problemas económicos. La moneda comenzaba a devaluarse, y las rebeliones en diversas provincias debilitaban el control central. A esta turbulencia se sumaba la sucesión acelerada de emperadores. El poder imperial, que anteriormente se transmitía de manera ordenada, ahora era objeto de luchas y conspiraciones. Las intrigas palaciegas, asesinatos y traiciones se convirtieron en la norma,
y cada nuevo pretendiente al trono debía luchar ferozmente. En medio de este caos, Diocleciano, un hábil general y administrador, ascendió al poder en el año 284. Conscientes de la dificultad de gobernar un territorio tan extenso, tomó la decisión radical de dividir el imperio en dos, Occidente y Oriente. Esta medida no solo buscaba mejorar la administración, sino también contener los avances bárbaros. Con la creación de la tetrarquía, donde 4 emperadores compartían el poder, se pretendía fortalecer el control sobre las diversas regiones del imperio. Aunque Diocleciano logró estabilizar el imperio momentáneamente, las tensiones no cesaron. En el Imperio Oriental, bautizado Bizancio, el poder fue consolidándose y resistiendo las amenazas externas y a los intentos de conquista. Entretanto, el Imperio Occidental se fragmentaba. Las incursiones bárbaras se volvieron más frecuentes, como el célebre saqueo de Roma por los visigodos de Alarico en el año 410. Los problemas internos también continuaron siendo un flagelo. El ejército romano, que antes era motivo de orgullo, ahora se llenaba de mercenarios poco comprometidos. La agricultura languidecía, y la infraestructura caía en decadencia. La falta de recursos y la mala administración generaron más rebeliones. A finales del siglo V, la situación se tornó crítica. En el año 476, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germánico Odoacro. Este evento fue simbolizado como el final del Imperio Romano de Occidente. A pesar de su caída, el legado romano perduró. El derecho romano, el latín como lengua de erudición, y sus maravillas arquitectónicas continuaron influenciando el mundo medieval durante siglos. La caída del imperio no puede atribuirse a un único factor. Fue el resultado de múltiples debilidades internas, decisiones desafortunadas y agresiones externas. La transición desde el esplendor romano hacia la Edad Media fue un complejo proceso que alteró el curso de la historia, dejando una marca indeleble en la civilización europea. Roma, aquel gigante de la antigüedad, siempre será recordada no solo por sus conquistas, sino también por la dura lección de que ningún poder, por grande que sea, es eterno. Durante la Edad Media, desde el siglo V hasta el XV, Europa experimentó cambios geopolíticos, culturales y sociales, influenciados por las invasiones bárbaras. Estos grupos, aunque llamados bárbaros por los romanos, tenían culturas complejas. Las invasiones comenzaron alrededor del siglo III, cuando tribus germánicas como godos, vándalos, francos y visigodos presionaron las fronteras del Imperio Romano, coincidiendo con movimientos migratorios motivados por la presión de pueblos como los hunos. Los godos, divididos en ostrogodos y visigodos, fueron de los primeros en invadir territorio romano. Los visigodos entraron en la península ibérica, estableciendo su reino en España y Portugal, mientras los ostrogodos se asentaron en Italia. Los vándalos, famosos por saquear Roma en 455, cruzaron los Pirineos y se establecieron en el norte de África, fundando un reino en Cartago. Eran hábiles en combate y gobernaron territorios conquistados. El Imperio Romano de Occidente declinó y cayó en 476, acelerado por las invasiones bárbaras. Rómulo Augustulo fue depuesto por Odoacro, líder érulo, marcando el fin del imperio y el inicio de la fragmentación política. Las incursiones continuaron con los francos, quienes expandieron su dominio en Francia. Bajo Clodoveo, unificaron territorios dispersos y formaron uno de los primeros grandes reinos tras la desintegración romana. En el norte de Europa, los escandinavos iniciaron las incursiones vikingas, afectando Europa continental, las islas británicas y más allá. Estas invasiones debilitaron y transformaron la cultura y estructuras políticas romanas. Las invasiones bárbaras favorecieron el mestizaje cultural, marcado por violencia pero también por intercambio de conocimientos y costumbres. Contribuyeron al desarrollo de la política feudal, que dominó la administración medieval. A pesar del caos inicial, los movimientos bárbaros fueron clave para la configuración de Europa medieval, dejando un legado reflejado en culturas, idiomas y estructuras de poder de territorios bajo control romano. Durante la Edad Media,
la religión tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad europea. La Iglesia Católica se convirtió en la institución más poderosa de Europa, debido a factores políticos, sociales y culturales que contribuyeron a su influencia dominante. La caída del Imperio Romano dejó un vacío de poder en Europa occidental. En este contexto, la Iglesia Católica surgió como una fuerza unificadora, ofreciendo estabilidad y orden. La conversión de los pueblos germánicos al cristianismo ayudó a expandir la influencia de la Iglesia. El monacato fue crucial para el crecimiento de la religión en la Edad Media. Los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje y conservación de conocimiento. Monjes y monjas copiaban manuscritos y preservaban textos clásicos, fundamentales para el Renacimiento. Los monasterios también funcionaban como centros de asistencia social, ofreciendo alimento y refugio a los necesitados. Durante este periodo, la figura del Papa adquirió su mayor poder, como líder espiritual y político, solidificando la unión entre la Iglesia y los estados europeos. El papado tuvo su apogeo con el conflicto entre Enrique IV y el Papa Gregorio VII, culminando en la investidura controversia, sobre quién tenía la autoridad de nombrar obispos. Con el cristianismo como religión predominante, el arte y la arquitectura también sentían su influencia. Surgieron catedrales impresionantes, como Notre Dame en París, utilizando elementos arquitectónicos como el arco ojival y los contrafuertes exteriores. En el arte, se enfatizaban escenas bíblicas y santos, utilizados para educar a los fieles y recordarles su fe. Las cruzadas representan uno de los episodios más significativos de esta época. Iniciadas como expediciones militares por motivos religiosos, buscaban expandir el cristianismo y recuperar Jerusalén del control musulmán, fomentando el contacto con otras culturas. Las cruzadas contribuyeron a ampliar el comercio y el intercambio de ideas. Nuevas órdenes religiosas como los franciscanos y dominicos promovían una vida de pobreza y servicio social, influyendo en la apertura de universidades que promovían el conocimiento en teología, filosofía y leyes. La influencia de la religión en la Edad Media se hizo evidente en la vida cotidiana. La fe dictaba el ritmo de la vida, desde el calendario basado en festivales religiosos hasta las normas morales. Los pecados se confesaban con regularidad, y la indulgencia era esencial para la salvación. El poder de la Iglesia no estuvo exento de controversias y críticas. Abusos de poder, corrupción y conflictos internos surgieron, provocando movimientos de reforma y el nacimiento del protestantismo, marcando el declive del poder eclesiástico de la Edad Media. Estos sucesos abrieron las puertas al cambio social y religioso conocido como la Reforma. En resumen, el auge de la religión en la Edad Media fue un fenómeno complejo, marcado por la expansión territorial del cristianismo y un profundo impacto cultural y social. Carlomagno es uno de los personajes históricos más fascinantes de la Edad Media. Nacido alrededor del año 742, se convirtió en el líder de los francos y fue coronado como emperador del Sacro Imperio Romano el día de Navidad del año 800. Desde temprana edad, Carlomagno mostró habilidades excepcionales para la política y la guerra. Heredó el trono junto a su hermano Carlomán en 768, pero se convirtió en el único gobernante tras la misteriosa muerte de su hermano en 771. Una de sus primeras empresas fue la conquista del reino lombardo en Italia, lo que le otorgó el control sobre el norte de la península itálica. Carlomagno también expandió su territorio hacia el este, enfrentando a las tribus sajonas. Las campañas contra los sajones fueron largas y sangrientas, extendiéndose por casi 3 décadas. Sin embargo, resultaron en la conversión de los sajones al cristianismo y la anexión de sus territorios. Carlomagno prestó atención a la administración de su reino, estableciendo un sistema eficaz de gobierno. Dividió su reino en condados y creó los missi dominici para supervisar el cumplimiento de la ley imperial. Aparte de su destreza militar y política, Carlomagno fue un promotor de la cultura y la educación. Impulsó el Renacimiento carolingio, un periodo de florecimiento cultural y educativo. Ordenó la creación de escuelas e invitó a eruditos de toda Europa a su corte. Durante su reinado, se implementó una escritura estándar para asegurar la comprensión de los documentos oficiales.
La coronación de Carlomagno como emperador en el año 800 fue trascendental. El Papa León III lo coronó en la Basílica de San Pedro en Roma, simbolizando la relación entre el poder temporal y religioso. A pesar de su éxito, Carlomagno dejó un imperio dividido tras su muerte en 814. Su sueño de unificar Europa bajo una sola fe y autoridad política no perduró, pero su legado sigue vivo. Carlomagno es recordado como un líder militar y visionario que dejó un impacto en la historia europea. Su vida y logros continúan siendo objeto de admiración y estudio, destacando el periodo carolingio. En la Edad Media, la estructura social era rígida y dominada por un sistema de clases bien definido, basado en la jerarquía feudal. La propiedad de la tierra era la base del poder y la riqueza. La cúspide de la estructura social medieval la ocupaba el rey, quien actuaba como el máximo gobernante del reino. La autoridad del rey variaba según su carácter y la lealtad de sus vasallos. Por debajo del rey estaban los señores feudales, como duques, condes y barones, que controlaban grandes extensiones de tierra. A cambio de su lealtad al rey, gobernaban sus tierras con autonomía. Un escalón más abajo estaban los caballeros, vasallos de los nobles, que proporcionaban servicios militares y eran recompensados con parcelas de tierra. El código de la caballería exigía lealtad y valor. El estamento siguiente eran los villanos y campesinos, que trabajaban las tierras de los nobles, pagando rentas en especie o trabajo. Su vida estaba marcada por arduas labores y pocas oportunidades de mejora. En la base de la pirámide social estaban los siervos, sin derechos, atados legalmente a las tierras de un señor. No podían abandonar la tierra sin permiso y debían entregar parte de sus cosechas. A pesar del sistema feudal, en las ciudades emergieron nuevas clases sociales. El comercio fortaleció a mercaderes y artesanos, la burguesía, que desafiaron la rigidez del sistema feudal. Los gremios organizaban a los artesanos y comerciantes, otorgándoles influencia y protección comparables a las asociaciones sindicales modernas. La Iglesia desempeñaba un papel crucial, tanto religioso como político. Sus líderes poseían poder espiritual y temporal, administraban tierras y eran una autoridad moral indiscutible. En resumen, la sociedad medieval estaba caracterizada por un sistema de clases donde el poder y los privilegios estaban vinculados a la tenencia de la tierra, desde el rey hasta los siervos. Con el tiempo, el avance del comercio, la urbanización y los cambios tecnológicos y culturales erosionaron las bases del sistema feudal, marcando el final de la Edad Media. Este complejo entramado de relaciones y deberes mutuos definía la identidad y oportunidades de miles de individuos, creando un mosaico socioeconómico que resuena en la historia contemporánea. La Edad Media, un periodo de la historia que se extiende desde el siglo V hasta el siglo XV, está lleno de historias de reyes, castillos y feudos. El sistema feudal fue el pilar de la organización política y social, donde los reyes eran soberanos, pero sus poderes estaban limitados por nobles e iglesia. En esta narrativa, exploramos el mundo de los reinados en la Edad Media, capturando esplendores y miserias de esos tiempos. Imagina un castillo medieval con torres altas y muros fortificados, hogar del monarca, la figura más poderosa del reino, aunque debe navegar políticas de sus vasallos. Los señores feudales, dueños de vastas tierras, podían reunir ejércitos y desafiar al rey si sus derechos eran amenazados. Por ello, los reyes mantenían alianzas a través de matrimonios estratégicos, buscando fortalecer sus puestos al formar vínculos con otras poderosas familias. Imaginemos al rey Felipe, un monarca astuto cuya corona estaba en peligro por las ambiciones de los nobles. En su corte, la intriga es constante, espías y asesores influencian sus decisiones. Felipe busca apoyo de la Iglesia, un poder que puede moldear la opinión pública y mediar en conflictos. Felipe establece una relación simbiótica con el obispo de París, una figura carismática. Juntos, persuaden a otros señores de fundar una nueva catedral, destinada a glorificar a Dios y solidificar el control real. Así, el apoyo de la Iglesia queda asegurado y el poder del rey se refuerza. Los desafíos también provienen de invasores extranjeros, como vikingos y sarracenos,
que suponen una amenaza constante. En las tierras de Felipe, los rumores de incursiones bárbaras se extienden, y el pueblo vive con miedo. El rey debe demostrar que puede proteger sus dominios. Felipe lucha en batallas triunfales pero sangrientas, demostrando su capacidad para proteger sus tierras. Con el tiempo, su habilidad para manejar política y guerra trae paz a sus dominios, al menos por un tiempo. La Edad Media se caracteriza por la constante fluctuación de poder. Felipe deja un legado fuerte, un reino que sus sucesores deberán proteger y quizás expandir. Los reinados de la Edad Media son un testimonio de la complejidad del poder, donde el equilibrio era frágil. Los castillos eran símbolos de la lucha por mantener el dominio sobre lo incontrolable. Los reinos sobrevivieron a través del liderazgo, la fe, ocasionalmente, la suerte en un mundo donde la oscuridad y la luz siempre pugnaban por el control. En las vastas llanuras de Europa, siglos atrás, se alzaban imponentes estructuras que parecían desafiar al horizonte y al tiempo mismo. Eran los castillos, esas fortalezas de roca y madera que se erguían como testigos silenciosos de las épocas más turbulentas de la historia medieval. El clima era frecuente en su frescura y la niebla se deslizaba por las colinas, cubriendo la tierra con un manto de misterio y suspenso. Los castillos medievales, además de ser magníficas maravillas arquitectónicas, eran símbolos del poder y la seguridad que poseían los señores feudales. Cada castillo era único, un reflejo del ingenio y las necesidades de sus constructores. Las altas murallas protegían a sus habitantes de los invasores, mientras que las torres vigilaban los alrededores, listas para advertir de cualquier peligro que acechara en el horizonte. El diseño típico de un castillo incluía un foso, un ingenioso obstáculo lleno de agua o un profundo canal que impedía el paso fácil de los enemigos. Puentes levadizos daban acceso al interior, donde se encontraba la fortaleza principal, el torreón. Este edificio central era tanto una vivienda para la nobleza como un último bastión de defensa. Allí, los muros eran más gruesos y las puertas más robustas, diseñadas para resistir los asedios más feroces. Las murallas del castillo solían estar sembradas de troneras y almenas. Dentro de sus muros, el castillo rebosaba de vida. En los patios interiores, las gentes trabajaban incansablemente, herreros martillaban el hierro, carpinteros tallaban la madera, y doncellas cocinaban y cosían con dedicación. Los castillos no eran solo escenarios de guerra y trabajo arduo, también florecían con la elegancia y costumbres de la corte. Torneos y banquetes eran celebrados en grandes salones, donde las antorchas proyectaban sombras danzantes y la música llenaba el aire. Los juglares contaban historias de tierras lejanas y cantaban canciones de amor y combate, mientras la nobleza discutía sobre alianzas y estrategias políticas. Con el tiempo, muchos castillos cayeron en desuso, convirtiéndose en ruinas que ahora decoran el paisaje europeo. Sin embargo, su legado perdura, alimentando las leyendas y los relatos que evocan aquellos acerados muros y el eco de los pasos de los caballeros que una vez caminaron por ellos. Hoy en día, los castillos de la Edad Media son recordatorios de un tiempo donde la arquitectura no solo construía edificios, sino fortalezas del espíritu humano. La arquitectura medieval, rica en simbolismo y majestuosidad, emerge como testimonio del transcurso del tiempo en Europa entre el siglo V y el XV. Esta época fue testigo de la construcción de catedrales, castillos y abadías que aún hoy nos asombran por su esplendor y su ingeniería avanzada. En el corazón de esta era se encuentra la arquitectura románica, que floreció entre los siglos X y XII. Este estilo se caracteriza por el empleo de arcos de medio punto, bóvedas de cañón, y muros gruesos que transmiten una sensación de fortaleza y robustez. Las iglesias románicas eran imponentes, con naves longitudinales divididas en tres partes y un altar elevado. Un claro ejemplo de esta arquitectura es la iglesia de Saint-Sernin en Toulouse, notable por su diseño en cruz latina y su impresionante torre campanario. El gótico, por su parte, dominó desde el siglo XII hasta finales del XV. Desafiando las limitaciones de la arquitectura anterior, el gótico se lanza a las alturas con la introducción de los arcos apuntados, las bóvedas de crucería y los arbotantes. La Catedral de Notre Dame en París ejemplifica el estilo gótico,
con sus vitrales multicolores y sus intrincadas esculturas que narran historias bíblicas en piedra, permitiendo construir estructuras más altas y luminosas. Los castillos medievales, símbolo del feudalismo, también encarnaron avances arquitectónicos. Erigidos como fortalezas defensivas, estos castillos se beneficiaron del entorno natural, siendo frecuentemente construidos sobre colinas o rodeados por fosos. Un castillo típico contaba con murallas altas y torres de vigilancia, como se puede ver en el castillo de Hohenzollern en Alemania, que posee portones imponentes y un sistema de bastiones perfectamente diseñado para la defensa. Las abadías y monasterios fueron centros espirituales y de conocimiento, reflejando en sus estructuras el ideal monástico de austeridad y contemplación. La abadía de Cluny fue una de las construcciones más monumentales de la época. La abadía de Cluny, aunque hoy en ruinas, destacaba por su tamaño y por la influencia que ejerció en las abadías circundantes en su momento de esplendor, siendo un centro espiritual y de conocimiento. Otro rasgo distintivo de la arquitectura medieval es la inclusión de motivos decorativos, como gárgolas y capiteles esculpidos con figuras mitológicas y escenas religiosas, que tenían un propósito estético, funcional o simbólico. Las gárgolas actuaban como canalones para el agua de lluvia, mientras que los capiteles esculpidos con figuras mitológicas y escenas religiosas añadían un propósito estético y simbólico a la arquitectura medieval. La arquitectura medieval no solo sirvió propósitos religiosos y defensivos, sino que también fomentó la cohesión social, siendo epicentro de ciudades que, a su alrededor, florecían, contribuyendo al desarrollo de la cultura y el arte de la época. Plaza por plaza, muro a muro, estos edificios definieron el paisaje urbano medieval, contribuyendo de manera significativa en el desarrollo de la cultura y el arte de la época, siendo epicentro de ciudades florecientes. En conclusión, la arquitectura medieval es un caleidoscopio de estilos y funciones, desde lo austero y monástico hasta lo majestuoso y defensivo, contando historias de épocas pasadas. Sus edificios son monumentos históricos que conservan a través de la piedra y el diseño, los ecos de un tiempo en el que el mundo occidental empezó a emerger de las sombras hacia la luz. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares entre los siglos XI y XIII, impulsadas por la Iglesia Católica para recuperar Tierra Santa del control musulmán. El inicio de la Primera Cruzada se rastrea hasta 1095, cuando el Papa Urbano II instó a los cristianos a liberar Jerusalén. Deus lo vult, o Dios lo quiere, se convirtió en el clamor de los cruzados. Para muchos, era una oportunidad de cumplir con su deber religioso, buscar aventuras y mejorar su posición económica y social. Destacan figuras como Ricardo Corazón de León y Saladino, líderes carismáticos. La Primera Cruzada, 1096 a 1099, fue la más exitosa en sus objetivos. Los cruzados capturaron Jerusalén en 1099, estableciendo reinos cruzados como el Reino de Jerusalén. El asedio fue brutal, seguido de una masacre de musulmanes y judíos, dejando una cicatriz en la memoria histórica. Posteriores cruzadas, como la segunda y la tercera, no lograron repetir el éxito inicial. La segunda cruzada, 1147 a 1149, terminó en fracaso tras la derrota en Damasco. La tercera cruzada, 1189 a 1192, fue liderada por figuras icónicas, pero terminó en retirada sin alcanzar sus objetivos. La Cuarta Cruzada, iniciada en 1202, llevó a los cruzados a un conflicto interno en el Imperio Bizantino, culminando en el saqueo de Constantinopla en 1204, agravando la brecha entre la Iglesia ortodoxa y la católica. Más cruzadas fueron convocadas, cada una con menos éxito que la anterior. A pesar de su fracaso militar, las cruzadas tuvieron un impacto duradero en Europa y el Medio Oriente. Fomentaron un intercambio de conocimientos, tecnología y filosofías, impulsaron el comercio a través del Mediterráneo. Siguen siendo un tema de debate por sus consecuencias y repercusiones. Las cruzadas nos proporcionan lecciones sobre la complejidad de las interacciones humanas en épocas de conflicto y cambio. Su historia es rica en matices y contrastes, un mosaico vibrante de episodios dramáticos e impacto duradero, testimonio de las luchas por poder, fe y territorio en la historia. Durante la Edad Media, el comercio evolucionó significativamente, convirtiéndose en un motor del desarrollo económico y social.
Imaginemos un cuadrante lleno de actividad, donde comerciantes de diversas regiones intercambian mercancías bajo la mirada de la nobleza y campesinos. La Edad Media, del siglo V al XV, fue un periodo donde el comercio representaba el intercambio de bienes, cultura y conocimiento. Comerciantes expertos viajaban por tierra y mar, enfrentando peligrosas rutas en busca de nuevos mercados y mayores beneficios. En ciudades como Venecia y Constantinopla, los mercados y ferias eran fundamentales. Venecia, con su posición estratégica, se convirtió en un centro de comercio marítimo, acumulando riqueza y poder gracias a la habilidad de sus mercaderes. Constantinopla era clave en el comercio entre Europa y Asia. Comerciantes de lugares lejanos como China traían sedas, especias y bienes exóticos, altamente valorados en Europa, jugando un papel crucial en la expansión cultural y económica. El comercio terrestre se daba por rutas como la Ruta de la Seda, conectando Occidente con Oriente. A través de estas rutas, se intercambiaban bienes materiales, ideas e innovaciones, enfrentando montañas, desiertos y bandidos. La estructura del comercio medieval estaba regida por leyes y prácticas. Los gremios, asociaciones de comerciantes y artesanos, regulaban el comercio, protegiendo intereses, asegurando calidad, precios justos y promoviendo la excelencia. Las ferias eran eventos cruciales. Las ferias de Champaña en Francia eran centros de comercio internacional, donde comerciantes de toda Europa intercambiaban vinos, textiles y objetos de lujo, transformando ciudades en vibrantes puntos de encuentro. El comercio enfrentaba desafíos como discrepancias idiomáticas, diferencias culturales y amenazas de conflicto entre reinos, haciendo la actividad comercial peligrosa e incierta. A pesar de esto, fue clave en el desarrollo de las economías europeas. La interacción cultural promovida por el comercio allanó el camino para nuevas ideas, avances tecnológicos y una mayor apertura al mundo exterior. El comercio medieval no solo era intercambio de mercancías, sino de mundos, forjando destinos y escribiendo historia. En la Edad Media, una transformación trascendental ocurrió en el ámbito de la educación. Las universidades empezaron a emerger durante este periodo, cambiando el curso del saber y el pensamiento occidental. Era el siglo XI cuando Europa comenzó a experimentar un florecimiento intelectual. Las ciudades empezaron a ser centros de comercio, lo que trajo consigo una necesidad creciente de educación superior. En esta atmósfera, las universidades nacieron como instituciones autónomas, a menudo derivadas de escuelas de catedral y monasterios, lugares que ya cultivaban el saber desde hace siglos. Bolonia es generalmente reconocida como la primera universidad de Europa, establecida alrededor de 1088. Aquí se daba gran importancia al estudio del derecho, y su estructura corporativa sirvió de modelo para muchas universidades. A medida que avanzaba el tiempo, París y Oxford siguieron sus pasos, convirtiéndose en importantes centros académicos. París se distinguió por sus enseñanzas en teología, filosofía y artes liberales. Una de las figuras más influyentes de la Universidad de París fue Pedro Abelardo, cuya enseñanza atrajo estudiantes de toda Europa. El auge de las universidades no fue un proceso aislado. Beben de la influencia de diversas culturas. Los escritos griegos y romanos resurgieron, y los textos árabes y judíos también jugaron un papel fundamental en la expansión del saber. Los centros de traducción en Toledo y otras partes de la península ibérica desempeñaron un rol crucial en la transmisión de conocimiento antiguo y nuevo. Estas instituciones de aprendizaje se estructuraban en facultades, las cuales ofrecían carreras y grados en teología, derecho civil y canónico, medicina y artes. El método de enseñanza se basaba en conferencias magistrales y disputas públicas, fomentando el debate y la crítica. Sin embargo, las universidades medievales no estaban exentas de desafíos. Las tensiones con las autoridades eclesiásticas y políticas eran frecuentes. Los estudiantes y maestros a menudo peleaban por la independencia intelectual y administrativa. Un elemento clave del éxito de estas universidades fue la proliferación de los gremios de estudiantes y maestros, conocidos como universitas.
Estos gremios otorgaban cohesión y defendían los derechos y libertades de los académicos, permitiendo el desarrollo de un espacio donde el pensamiento crítico podía prosperar. Es durante este periodo que se empieza a consolidar el sistema de grados académicos, con títulos que certifican el nivel de conocimiento adquirido. Además, la transmisión de conocimientos se facilitó con la creación y el uso de bibliotecas. Finalmente, las universidades medievales no solo eran centros educativos, sino también culturales. El auge de las universidades en la Edad Media fue un puente entre la antigüedad y la modernidad, un fenómeno que transformó la educación y cuyo legado perdura hasta nuestros días. En la Europa medieval, la peste negra se convirtió en una de las tragedias más aterradoras de la historia humana. Esta pandemia devastadora comenzó en el siglo XIV y representó una de las catástrofes más mortales que el continente haya experimentado. Al entrar al relato de este periodo, nos sumergimos en la vida cotidiana de la época, llena de supersticiones, inseguridades y el miedo al castigo divino. En aquellos tiempos, Europa estaba compuesta por ciudades densamente pobladas, donde las calles estrechas y sucias eran la norma. Era un terreno fértil para una enfermedad como la peste bubónica, que se propagaba principalmente a través de pulgas infestadas en los cuerpos de las ratas. En 1347, los barcos mercantes que ingresaban por los puertos del Mediterráneo trajeron consigo una carga mortal que nadie esperaba. La enfermedad tomó a todos por sorpresa. Se manifestaba con fiebre alta, dolor en el cuerpo, y lo más característico, bubones hinchados y dolorosos en diferentes partes del cuerpo. La cosa empeoraba rápidamente, en cuestión de días, las víctimas caían muertas. La desesperación invadía a las comunidades mientras buscaban figuras y poderes que pudieran brindarles salvación. Muchos veían en esto una prueba divina, un castigo por los pecados del mundo. Entre las ciudades medievales más afectadas estaba Londres. Allí, Geoffrey, un joven boticario, intenta entender y encontrar una cura para este azote. Rodeado de libros en latín y recetas ancestrales, Geoffrey representa la batalla interna de razonamiento frente al caos y la superstición. Observaba cómo las calles se llenaban de carrozas llevando a múltiples cadáveres a fosas comunes, mientras los ciudadanos, invadidos por el pánico, recurrían a flagelantes y plegarias colectivas. En la misma ciudad se encontraba Eleanor, una mujer que había perdido a su esposo y 2 hijos a causa de la peste. Su historia refleja el dolor común entre las familias medievales. Sin embargo, Eleanor encontró fuerza en su fe inquebrantable, reuniendo a las mujeres de su comunidad en oración y apoyo comunitario, una demostración de que aún en la tragedia, la humanidad busca el amor y la esperanza. A medida que la peste avanzaba, la vida comenzaba a cambiar radicalmente. El comercio se paralizó, los campos de cultivo quedaban abandonados y las estructuras gubernamentales tambaleaban. Se crearon nuevas leyes para limitar la propagación de la enfermedad, algunas de ellas draconianas. Sin embargo, la falta de comprensión sobre la causa de la enfermedad dejaba poco espacio para soluciones efectivas. La Iglesia, poderosa en ese periodo, enfrentó una crisis de fe. Sus clérigos morían junto a sus feligreses, y muchos cuestionaban la omnipotencia de Dios al ver la destrucción sin reparo. La religión, siendo un pilar fundamental de la sociedad medieval, experimentó divisiones internas y llamó a la introspección espiritual. Cuando hacia el siglo XV la pandemia finalmente comenzó a disminuir, Europa se encontró irremediablemente cambiada. Las comunidades, aunque devastadas, vieron nacer una nueva era de progreso e introspección. El impacto social y económico de la peste negra redibujó el panorama medieval, allanando lentamente el camino hacia el Renacimiento. La peste negra no solo dejó un legado histórico de sufrimiento, sino que también forzó a la humanidad a confrontar sus propias debilidades y a buscar a través del conocimiento más formas de reconstrucción cultural, económica y social. La caída de Constantinopla, un evento que marcó el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento, ocurrió el 29 de mayo de 1453. Esta es una historia que abarca heroísmo, astucia y la inexorable marcha del tiempo y el cambio. Nos situamos en el año 1453,
en la grandiosa ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino y último vestigio del Imperio Romano. La ciudad es un baluarte de cultura, arte y religión cristiana en el umbral entre Europa y Asia. En su interior, el emperador Constantino XI Paleólogo se prepara para enfrentar la amenaza que se cierne sobre su ciudad, el sultán Mehmed II del Imperio Otomano, un joven líder de tan solo 21 años, pero con gran determinación y conocimientos estratégicos. Mehmed II, conocido como el Conquistador, ha consolidado su poder y sueña con tomar la joya del Este. Para llevar a cabo su misión, ha reunido un ejército de aproximadamente 80,000 soldados, respaldados por una fuerza naval considerable, y planea utilizar una innovadora arma de asedio, el bombard. El aire está cargado de incertidumbre. Dentro de las murallas de Constantinopla, hay un sentimiento de asedio inminente. Los habitantes de la ciudad, sabiendo que están en menor número, confían en las gruesas murallas teodosianas que han protegido la ciudad por casi 1000 años. La embajada veneciana, una presencia constante en la ciudad, es consciente del peligro y algunas naves venecianas deciden ayudar en la defensa. Genoveses, ciudadanos comunes, y soldados de todas las naciones cristianas que llegan a la ciudad brindan su asistencia con la esperanza de proteger uno de los baluartes del cristianismo. El sultán Mehmed traza su plan con destreza. Después de un asedio de más de 50 días, emplea su artillería contra las murallas de la ciudad, haciendo explotar sus bombards gigantes que son capaces de abrir brechas en las fortificaciones. Los ataques son implacables, día y noche, desgastando a los defensores. Mientras la brecha en las murallas se amplía, Constantino XI organiza una defensa desesperada. Pone en juego toda su astucia militar y dirige sus tropas personalmente, replegándose ante cada nuevo ataque, pero manteniendo el espíritu combativo. En el fondo de su corazón, Constantino sabe que es una batalla casi imposible de vencer, pero la leyenda de su ciudad exige cada gota de sudor y sangre que pueda ofrecer. Llega el 28 de mayo, y la tensión alcanza su punto máximo. Las meditaciones de Constantino y sus consejeros se ven reflejadas en largas misas en Santa Sofía, donde esperan la intervención divina para cambiar el rumbo incierto de su destino. La noche antes del asalto final, Constantino hace una última llamada a las armas. El 29 de mayo de 1453, bajo las primeras luces del amanecer, comienza la ofensiva final de los otomanos. Mehmed, hábilmente, ha aprovechado una serie de coincidencias, el cansancio y la dispersión de las tropas defensoras. Las tropas otomanas irrumpen a través de las brechas en las murallas con habilidad meticulosa. Constantino lucha hasta el final y desaparece en algún lugar de la acometida, convirtiéndose en leyenda. Con la caída de Constantinopla, las tropas otomanas celebran. Mehmed, todavía joven pero transformado por la victoria, entra a la ciudad como su nuevo gobernante. Ordena que Santa Sofía sea convertida en mezquita, simbolizando el advenimiento de una nueva era. La unificación de poder otomano marca un cambio en la histórica tensión entre Oriente y Occidente. Este evento dejó una huella en el transcurso de la historia, marcando el declive definitivo del Imperio bizantino y poniendo fin a Europa medieval.